Buenas tardes, queremos darles la bienvenida a otra edición de Arte y Ciudad. Estamos comenzando el segundo año en formato a distancia, obviamente obligados por las condiciones sanitarias. En principio nos vamos a ver, los encuentros van a ser de este modo hasta tanto la situación no cambie, anticipándoles de algún modo que ya hemos hecho esta experiencia el año pasado, por lo que sin considerarnos unos expertos en la modalidad de enseñanza a distancia, al menos pueden quedarse tranquilos de que ustedes no resultan ser el primer experimento. En este primer encuentro y en esta charla de bienvenida les anticipamos que la modalidad será de encontrarnos vía Zoom, Webex o el soporte que surja más conveniente, para lo que les haremos llegar vía mail los links para encontrarnos todos los martes a partir de las 14 horas aproximadamente. La idea de esta primera conversación no es solo anticiparle la modalidad de cursada, haciendo hincapié en las cuestiones administrativas, sino además de tener un primer encuentro, darles un pantallazo que oficie como una gran mirada general, tanto del espíritu de la materia como de los temas que nos interesan estudiar junto a ustedes. Así, por ejemplo, resulta interesante pensar que estamos rodeados de artefactos y dispositivos que utilizamos de manera corriente sin tener la menor idea de cómo es su funcionamiento interno. Así, por ejemplo, todos usamos computadoras, teléfonos celulares y sistemas inteligentes sin tener, en general, la menor idea de cómo se programan y mucho menos cómo se idean o cómo se fabrican. Podemos hacer una analogía con la ciudad, teniendo la certeza de que los millones de personas que la habitan, se mueven, trabajan, viven y desarrollan en ella, lo hacen sin tener idea de cómo es su funcionamiento y del mismo modo sin comprender completamente los mecanismos que se ponen en juego tanto en su diseño como en las disputas que se llevan a cabo casi de manera cotidiana. Al hablar de disputas podemos pensarlas como en distintas capas o en distintos layers, económicos, simbólicos o de representación, por mencionar algunos. La gran diferencia con la analogía que hacíamos en el inicio es que, a diferencia de las computadoras o los celulares, en el caso de la ciudad, sí podemos intentar descubrir, estudiar y reconocer muchos de los mecanismos que la hacen funcionar, que le dan forma y que la posicionan hoy ante nosotros, tal como la conocemos. Porque básicamente buscamos que la ciudad se constituya como nuestro tema y material de estudio. Poner en cuestión los presupuestos que han guiado por mucho tiempo nuestra mirada y a nosotros mismos no es algo trivial. Tampoco es algo fácil. De una manera muy palpable, nosotros mismos pertenecemos a aquella tradición que procuramos cuestionar. Y no siempre estamos conscientes de cuánto ella nos tiene atrapados bajo su influencia. No se trata en consecuencia de rebelarse contra un agente externo. Esta rebelión implica comenzar a ponerse en cuestión o en crisis uno mismo. Thomas Kuhn y Gastón Bachelard sostienen que el conocimiento se estructura de manera sistémica, conformando una suerte o racimo de componentes diversos que gravitan en torno de ciertas premisas fundamentales, que los atraen y que los contienen. Es lo que Bachelard llama modos de conocimiento y Kuhn llama paradigmas. Estos aportes nos permiten desplegar una mirada al desarrollo del conocimiento muy diferente de aquella de que disponíamos anteriormente. La manera como el conocimiento evoluciona y se transforma aparece ahora bajo una luz muy distinta. Previamente se pensaba que la transformación del conocimiento era un proceso lineal y acumulativo, que el conocimiento cambiaba en el tiempo de manera progresiva, siguiendo los avances de cada nuevo descubrimiento, de cada nueva interpretación. Bachelard y Kuhn nos advierten que esto no sucede así. Kuhn habla de dos tipos de transformaciones. La primera opera dentro de lo que él llama la ciencia normal, y que se produce preservando los fundamentos del paradigma existente. Lo que predomina en la ciencia normal son cambios cuantitativos que se suceden lineal y acumulativamente, y que se expanden o que expanden el mismo paradigma. En el segundo tipo de transformación sucede algo muy diferente. Los cambios que se han ido acumulando en la primera modalidad presionan sobre las premisas que constituyen el núcleo del paradigma. En los periodos de la ciencia normal, el paradigma logra absorber o hasta incluso disolver esta presión. Sin embargo, cuando ella alcanza ciertos límites, lo que se produce no es un mero cambio cualitativo y lineal, sino una crisis del paradigma vigente.
y una puesta en cuestión de su núcleo constituyente. Entramos en lo que Kuhn denomina período de revolución científica. Lo que se modifica no es un aspecto parcial del paradigma, sino el propio paradigma. Lo que está en juego durante este periodo no es una expansión, sino simplemente su supervivencia. En general, los seres humanos procedemos de una manera resiliente. Aunque nuestras experiencias nos revelen nuestras insuficiencias y nos generen incluso gran sufrimiento, normalmente no solemos poner en cuestión los juicios maestros que definen la forma en que interpretamos los hechos. Es solo a partir de la acumulación de experiencia crítica que comenzamos a sospechar que quizás hay algo en nuestra propia mirada que produce tales experiencias. Solo en crisis muy profundas comenzamos a sospechar que podemos estar atrapados en una mirada profundamente distorsionadora. Se trata de un fenómeno curioso. Nuestra mirada suele protegerse a sí misma, incluso en desmedro de nosotros mismos. Esto nos conduce a la noción de aprendizaje. ¿Qué significa aprender? El aprendizaje es aquella operación que nos conduce al cambio en la acción. Ese es su propósito, llegar a hacer lo que antes no hacíamos y muchas veces lo que antes incluso no podíamos hacer. Nos interesa profundizar en el aprendizaje, pero tal como lo concebían los griegos, bajo el término de metanoia. Esto significa una ruptura del nivel interior, un salto cualitativo en la forma de ser de un individuo. La palabra metanoia significa literalmente más allá de la mente, más allá de las categorías mentales que hasta el momento nos han gobernado. Se hacía de este modo referencia al tránsito de un plano de emocionalidad diferente de aquel en el que hasta ese entonces se había vivido. En este proceso de metanoia sucede que se vislumbra como posible aceptar lo que antes parecía inaceptable. Todo camino de aprendizaje transformacional de metanoia lleva a lo que se ha llamado la muerte de sí mismo, la muerte de cierto nivel, de cierto punto de observación para acceder a uno nuevo. Comenzaremos diciendo algo que bien podría parecer una obviedad. La forma como vemos las cosas solo son la forma como vemos las cosas. Tenemos una indudable creencia en que la forma en cómo vemos las cosas se corresponde a cómo las cosas en verdad son. Y en realidad podríamos suponer que hay tantas formas de las cosas como observadores. En definitiva, somos observadores diferentes. Podríamos aventurar tres afirmaciones. No sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las observamos o las interpretamos, y entonces podemos decir que vivimos en mundos interpretativos. Clara muestra de ello representa la revolución que en la mirada e interpretación del espacio produjo la perspectiva. Indudablemente, el mundo medieval se sacudió cuando la técnica de la perspectiva invadió el espacio de la pintura. Pero vayamos un poquitito más allá de nuestra idea de trazar distinciones. Vamos a pensar en un cielo estrellado. Para ilustrar el papel que le cabe a las distinciones en la configuración de lo que observamos, supondremos que nos encontramos ante la contemplación de un cielo lleno de estrellas. Casi podríamos afirmar que cualquier persona que se somete a la misma contemplación verá el mismo fenómeno. Aunque veremos a continuación cómo esto puede no ser del todo cierto. Estamos a esta altura de los acontecimientos en condiciones de afirmar que solo puede ver estrellas quien previamente posea la distinción de estrella. Vamos a hacer este ejercicio. Situémonos en algún momento de la historia en el que el hombre no poseía la distinción de estrella y nos preguntaríamos qué veían cuando miraban el cielo. Sabemos que los babilónicos fueron quienes introdujeron la noción de estrella, fueron los fundadores de la astronomía. Pero, ¿qué veían al mirar el cielo? Veían una inmensa bóveda oscura llena de huecos por los que se filtraba la luz del más allá. Los griegos realizaron nuevas contribuciones dentro del campo de la astronomía. Luego de que los babilónicos introdujeran la distinción de estrella, observaban de igual modo una gran bóveda oscura, pero a diferencia de los babilónicos, los griegos veían que de aquella colgaban lámparas encendidas. Por tanto, no había ninguna referencia a la luz del más allá.
Pero curiosamente los griegos vuelven a incorporar otra distinción. Separan a las lámparas en dos grupos, unas fijas y otras móviles. Rápidamente supusieron que tal movimiento debía ser producido por alguien que de alguna manera realizaba esta acción. Pero no habiendo humano que pudiera realizarla, rápidamente se acudió a la justificación a la que recurre el hombre cuando carece de explicaciones. Indudablemente debe tratarse de dioses. El panteón sagrado de los griegos se pobló de dioses que mueven las lámparas. Afrodita, los romanos la llamarían Venus; Hermes, lo llamarían Mercurio; Ares, lo denominarían Marte; Poseidón, Neptuno; Zeus, Júpiter; Cronos, Saturno. De esta manera hemos heredado algo de esta mirada de los griegos y usamos los nombres de los dioses traducidos al latín para referirnos a los planetas. Wittgenstein decía que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Y podríamos agregar que los límites de mi mundo dependen de la cantidad de distinciones que tengamos para nombrar. Evidentemente la modernidad ha ampliado de manera abrupta nuestro campo de distinciones. Ha contribuido de manera nunca antes vista a la adopción de un sistema de múltiples clasificaciones que compara, ordena y decodifica el más variado universo de símbolos, aunque lo más notable es que todo ese complejo gradiente de interpretaciones son realizadas de manera colectiva. Es indudable que para ello fuera posible, fue necesaria la distribución de un marco de referencia, que a modo de instrucciones educara al ciudadano moderno, democratizado e incluido en este mundo de coordenadas. El espectáculo cumplió esta tarea de manera magistral. Guy Debord es casi como una cita obligada. Es el movilizador controversial de la sociedad del espectáculo. Digo controversial, pues que ya desde el modo en que está escrito, ocasiona que el lector se ubique en una posición diferente, ya que no encontrará un texto concatenado ni extenso, ni organizado por capítulos tradicionales, sino que Debord nos enfrenta a 221 tesis o postulados de teorema, ¿no es cierto?, que van sucediéndose en el libro. No me voy a detener en lo que nosotros escribimos como reseña del libro, valiéndome del modo el que ustedes están viendo esta charla, es decir, pueden detener la imagen y leer lo que nosotros hemos ido recortando del texto si así lo quieren. Para aquellos entusiastas de la escritura de Koolhaas, encontrarán en este punto cierta similitud con el libro Delirio de Nueva York. La sociedad del espectáculo es descrito por muchos estudiosos como el relato más agudo, despiadado y penetrante de cuantos hoy se han hecho. Constituye la obra fundamental de Guy Debord, quien se constituyó como principal agente divulgador del movimiento conocido como situacionismo. En varias partes del libro se plantea la pregunta: ¿cómo hacer trabajar a los pobres allí donde se ha desvanecido toda ilusión y desaparecido toda fuerza? El espectáculo es el mal sueño de la sociedad moderna, encadenada, que no expresa en última instancia más que su deseo de dormir. El espectáculo resguarda ese sueño. El libro busca la reacción, emanciparse de las bases materiales, de la verdad tergiversada. De ahí, en lo que consiste la autoemancipación en nuestra época. Podemos decir, parafraseando a Marx, que si la religión es el opio de los pueblos, el espectáculo es el opio de las masas. Nos gusta plantear esta analogía, o esta comparación, o este cambio de foco. No porque estas representaciones hayan desaparecido, evidentemente existen y es una imagen habitual, la de ver gente concurriendo a un recital, pero con el correr del tiempo y la actualización de la modernidad, estos focos han ido multiplicándose. En la película The Crowd, es decir, La multitud, de Kim Vidor, se expresa de manera anticipada lo que Debord escribiría unos 40 años más tarde. Retrata una sociedad alineada, sumergida en un trabajo despersonalizado que a la manera de Tiempos modernos, aquella película de Chaplin, convertía al hombre en el engranaje de una máquina. Vidor redobla un poco la apuesta e indaga no solo en la relación con el trabajo, sino en el ámbito social en que la diversión no es un tema menor, ya que el escape de esa rutina constituida por el trabajo lo lleva a la necesidad de huir en masa a parques de diversiones, en los que el entretenimiento frenético se transforma
en el alivio de una clase media en ascenso. Un ascenso que podríamos decir que está solo determinado en términos materiales y económicos, en cuanto y en tanto no culturales. Es más, podríamos decir que conforme se ascienden en términos económicos, hay un provocado empobrecimiento de las cuestiones culturales. La película de De Vidor nos animamos a decir que ejerció una enorme influencia en el libro de Debord, tanto como en Culhas al escribir Delirio de Nueva York. En estas pequeñas fotos o en estas imágenes se ven los parques de diversiones que Culhas describe en el libro Delirio de New York, corresponden a Coney Island, ¿no es cierto? Y esto que se ve arriba son los parques, uno que se llama Steeplechase, que justamente lo que hacía, bueno, Culhas era hablar igual lo vamos a ver más adelante, pero hablar de este tema del artificio, ¿no? Donde incluso los caballos eran mecánicos y corrían sobre rieles. Vamos a continuar un poco la tarea de describir distinciones y vamos a incorporar una más, ¿no es cierto?, al observar este cuadro de Édouard Villard. Habitualmente durante la cursada les presentamos este cuadro y les proponemos un breve juego, determinar qué es lo novedoso. Muchos arriesgan que se trata de una pintura de una ciudad, otros apuntan aspectos particulares del cuadro, las rejas del espacio público, etc. Lo que nos parece novedoso en este cuadro de principios del siglo XX es el cambio de punto de vista del pintor. Lo que marca la irrupción de la densificación de la ciudad, el pintor ha abandonado el nivel del suelo, ya que empieza o comienzan a haber viviendas en altura. No es el primer artista que realiza este tipo de cuadros, ni mucho menos. Hay muchos otros que realizan este tipo de pinturas, pero todas estas se dan más o menos en esta época y en este momento. Ahora bien, hemos hablado del espectáculo, del entretenimiento, del cambio de mirada, del espectador ciudadano, pero indudablemente el cambio más rotundo que trae la irrupción de la modernidad al espacio urbano es la constitución de la ciudad misma como espectáculo. La ciudad se mira a sí misma. Y sin lugar a dudas, toma conciencia de su preeminencia y de su lugar protagónico por sobre cualquier característica individual. Gran cantidad de filósofos, sociólogos plantearon estos cambios y transformaciones. Sin detenernos demasiado en las producciones, nombraremos algunos. Roland Barthes, ¿no? Por ejemplo, el libro La Cámara Lúcida, Michel Foucault, en varios libros, plantea la sociedad punitiva y vigilante, pero nos detendremos en el libro Las palabras y las cosas, que se inicia con una reflexión acerca de un texto de Borges, en el que de manera, así como de una enciclopedia, coexisten objetos sin ninguna relación aparente. Finalmente, traemos a Susan Sontag, socióloga, que realiza un estudio formidable acerca de las implicancias de la fotografía. Aquí algunas reflexiones sobre el libro de Sontag, en la que no nos detendremos a sabiendas de que así quien lo requiera podrá pausar el video y tomar nota de los aspectos que le resulten más relevantes. Este hilo que hemos trazado hasta aquí nos sirve para incorporar a estos estudiosos de la estética, podríamos decir, social, del hábitat urbano, que son casualmente los fotógrafos. Nombraremos a modo de ejemplo algunos que nos resultan centrales, no agotándose los autores en este reducido grupo de fotógrafos que aquí les proponemos. Diane Arbus, ¿no es cierto?, y la peculiar obra retratando habitantes a veces marginales, otras veces contrahechos, en posiciones torturadas, que inundan el espacio urbano y se constituyen en muchas ocasiones en la otredad, ¿no?, en el lado B de las caras habitualmente buscadas en el retrato. Alexander Rodchenko, y algunas de sus fotos más impresionantes, sobre todo por las construcciones de estas cuestiones así, de estas estructuras metálicas y heteroestructuras, pero al mismo tiempo de estos collages, que ilustran gran parte del momento de las vanguardias soviéticas. Braglia y los estudios del movimiento, en cierta consonancia con los que hace Molinari, ¿no es cierto? O sea, más o menos van como sintonizados en la misma época, ¿no? Las vanguardias soviéticas, la Bauhaus en Alemania.
y Brassai, con las composiciones de luces, sombras y texturas, ¿no es cierto?, dentro del espacio urbano. Ahora, obviamente que si hablamos de texturas, es imposible no traer a cuento o a relación a Bill Brandt, con este juego de escalas y de descontexturizar la figura humana o componer extraños paisajes con ellas, ¿no? O con la figura humana o con partes de la figura humana. Martín Munaski, Richard Avedon, las películas urbanas de Ernie Guerre. Bien, como les comentaba de Ernie Guerre, seleccioné un fragmento de un cortometraje que se exhibió por primera vez en el MoMA en 1991. Es un tipo de película, un tipo de video bastante particular. Tiene un sonido, pero un sonido que es como superpuesto, que no tiene que ver con el sonido de la imagen propiamente dicha. El fragmento dura aproximadamente 3 minutos, y bueno, voy a dejarlos escuchando el sonido propio de la película. Helen Levitt y la militancia por la igualdad y la abolición del racismo, o los collages de Ramer Verden. Evidentemente para nosotros la posibilidad de establecer categorías y distinciones resulta central como forma o como manera de aproximarnos a la comprensión del espacio urbano. La irrupción de la modernidad como aparato transformador de la cultura nos fascina, porque establece un punto de ruptura y un análisis que estructura nuestra mirada del mundo y del espacio urbano, pero al mismo tiempo nos permite encontrar el punto de origen, el grado cero, ¿no es cierto?, de la transformación de esa mirada. Podemos determinar precisamente a partir de la irrupción de la modernidad en el escenario urbano cómo transforma profundamente nuestra mirada de verla, o sea, nuestra forma de ver las cosas. Es por eso que no buscamos constituirnos como un seminario de arte, sino estudiar las lecturas que desde planos no arquitectónicos distintas disciplinas hacen de la ciudad. Hemos hemos comenzado hoy por la fotografía, por la pintura y la literatura. Iremos profundizando o incorporando muchas más voces, de modo tal de intentar plasmar una panorámica mucho más amplia. Bueno, muchísimas gracias. Solamente abusar un poquito de su paciencia y traerles un video, un fragmento que me parece sumamente interesante,
que es casualmente de una película de Coney Island. Obviamente después todo esto lo vamos a ver en extenso cuando hablemos más del Diario de Nueva York y de las vanguardias de la década del 20 y del 30, pero me parecía que era muy ilustrativo, me parecía que era casi como risueño. Hice un compacto de un fragmento y lo quería compartir con ustedes. Bueno, no mucho más que eso, el video le quedan unos segundos nada más, y bueno, y ahora sí, despedirme, bueno, y agradecerles por la atención.